Saludos mis hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. El Señor les siga bendiciendo, que su favor y gracia sea con ustedes. Espero que este inicio de semana lo estemos ustedes muy bien y que puedan en todo honrar, bendecir y glorificar el nombre de nuestro Señor. Así que vamos a estar el día de hoy juntos también adorando a nuestro Señor y esperemos que sea de gran provecho la lección que vamos a estar aprendiendo hoy. Ah, Como siempre, contento con este tiempo que tenemos juntos y vamos a estar estudiando un tema muy importante que, por cierto, es de las cosas, o perdón, de los géneros que más se tienden a sacar de contexto y a aplicarlo de una manera muy, no solamente acelerada, sino nada tiene que ver con lo que el texto nos informa. No estoy diciendo que todo el mundo lo hace, simplemente que es muy frecuente encontrar que las narraciones se utilizan de una manera arbitraria y que terminamos diciendo algo que el texto realmente no nos está diciendo. Así que vamos a hacer la interpretación correcta teniendo en cuenta lo que nos enseña la hermenéutica, donde nos lleva el tema de la interpretación bíblica y poder aplicarlo al estudio de la palabra del Señor. Así que antes de poder nosotros estar pensando en avanzar, recordemos que, bueno, no les he dicho el título, ¿no? Hoy lo que vamos a ver es un nuevo género, que es el género de la narrativa del Antiguo Testamento, ¿sí? Estuvimos viendo, los evangelios no son narrativas, tienen algo que nos está enseñando acerca de Jesús, no, es más que una biografía. En este caso, la narrativa del Antiguo Testamento es más que cuentos infantiles, es más que una novela. Nos está informando otro asunto y es lo que vamos a estar viendo ahorita que estemos estudiando o acercándonos a ver en generalidad de este género literario. Así que vamos a ver la narrativa del Antiguo Testamento. Pero antes de avanzar, vamos a ver lo que en la previa estuvimos dejando. Es decir, yo les dejo una tarea para que la pudiéramos estar considerando y es que debimos haber leído en el libro de Josué, que va a ser como nuestro libro de estudio en cuanto a narrativa del Antiguo Testamento, y vamos a estar, o debimos haber leído Josué 1. Y tienen ustedes que responderme cuál es la frase repetida en los primeros 9 versículos del capítulo 1. ¿Cuál es la frase que más se repite o las frases que más se repiten? Así que tomémonos un tiempo para usted anotar allí esas frases que se están repitiendo, ¿vale? Entonces vamos a tomar unos cuantos, un minuto puede ser suficiente para ello, así que puedan ustedes estar escribiéndolo ahí mientras tanto, ¿ok? Muy bien, mis hermanos, muy bien. Hemos tenido en este tiempo y espero que ustedes hayan notado allí cada uno de estos aspectos que vemos que más se repiten. Las palabras que más se repiten allí son frases como esfuérzate y sé valiente y no temas. Y esas frases están conectadas a una idea y es la idea de que el, el personaje a quien el Señor le está hablando puede estar enfrentando miedo por la gran tarea que tiene ahora sobre sus hombros, pero el Señor le va a dar ánimo. Le dice, no temas, no temas, esfuérzate, sé valiente. Eso es clave para lo que vamos a estar viendo y si se recuerdan los elementos que estuvimos viendo de estudio de la palabra del Señor, las frases que se repiten nos están dando mucho o nos están dando prácticamente el énfasis, nos están llevando cuál es el punto allí neurálgico en cuanto al texto, ¿no? Entonces tengamos eso también allí como presente. Eh,
Mis hermanos, la manera habitual como nosotros vemos las narraciones o la narrativa del Antiguo Testamento es como quiero hoy presentarlo en esta ilustración, en esta analogía, y es verlo como héroes infantiles. Usualmente tendemos a ver la narración de las historias de la Biblia como si se tratara de héroes de la fe, a lo cual nosotros tenemos que imitar su comportamiento cuando estos se han portado bien y evitar ser como ellos cuando estos se han portado mal, en lugar de ver que hay un protagonista mayor que no necesariamente son estos personajes. Entonces, usualmente nosotros, cuando a los que estuvieron en escuela de niños, que estuvieron desde pequeños en las iglesias, o usted se ha visto a niños en la iglesia, usualmente la tendencia o la tentación puede ser mostrarle a ellos las historias como eso. Como que David es un gran valiente que venció al gigante, entonces sé valiente como David. Sé un héroe, tú tienes que armarte de valor y enfrentarte al gigante de nuestra vida. Y eso no solamente se queda desde la historia desde cuando contamos esas historias a los niños, sino que aún siendo grandes, decimos a la gente exactamente lo mismo. Usted lee la Biblia pensando que usted es David, enfrentándose a un gigante, a un Goliat, para vencerlo, para destruirlo. Ahora, la realidad es que la Biblia se trata de un plan de redención que Dios está gestando. Todo nos está apuntando a Cristo. Cada historia que vemos en la Escritura, cada aspecto que vemos, desde la creación hasta el final, nos está apuntando la gran historia de redención. Dios salvando a su pueblo. Como en el Antiguo Testamento tenía una relación de pacto con Israel y cómo esto forma parte de su plan de redención, pero luego cómo el Señor, cuando viene Cristo, cómo ese plan de redención se sigue gestando. El Señor sigue salvando y salva a su pueblo ahora a través de Jesucristo. Entonces todo nos está apuntando a una necesidad de un Salvador, de una redención, y el Señor la está gestando, y toda la Escritura tiene eso como connotación, y vemos desde los personajes, personas con las cuales tienen esta relación con el Señor, y muchos fallan, algunos aciertan, pero es el Dios que salva el gran protagonista de nuestra historia. De manera que el protagonista, y a donde nos está apuntando la Escritura, es a Cristo, nuestro Redentor. Así que eso es algo que nosotros deberíamos tener muy en cuenta. No se trata de héroes para nosotros seguirlos, se trata de personajes que pueden algunos ser sombra de nuestro Señor Jesucristo y otras acciones que nos apuntan también a Él, el gran plan de redención. Siguiendo con el desarrollo de nuestra clase, vamos a estar viendo, mis hermanos, cómo aprendemos a lo que significa la narrativa en el Antiguo Testamento y cómo podemos nosotros interpretarla, cómo podemos ir a ella. Así que en primer lugar lo que necesitamos conocer es qué es la narrativa del Antiguo Testamento. Es la historia de la salvación en forma de relato. Nos está contando acerca del plan de redención de nuestro Señor, pero de manera narrada, de manera que es una historia que nos está contando, es un relato que se nos está narrando. Esa es la narrativa del Antiguo Testamento. Cómo Dios salva a su pueblo a través de una historia. Nos está contando esa historia de salvación de nuestro Señor. Por tanto, no es historia secular, es historia que tiene un desarrollo teológico. Un Dios que se está revelando poco a poco a través de cómo Él interactúa con su pueblo. Y vamos viendo cómo ese actuar de Él es algo que progresivamente se está evidenciando para que luego llegue finalmente su revelación plena en nuestro Señor Jesucristo. Así que de manera progresiva el Señor va revelando cuál es su plan para salvar a su pueblo. Necesidad de que las personas puedan ser salvadas a través de lo que el Señor hace, del medio que el Señor emplea para salvarlo. Así que el autor lo que ha hecho es seleccionar eventos reales para enseñarnos algo sobre el carácter de Dios y su pacto, como es el Antiguo Testamento, su pacto en ese momento con Israel, de qué manera se había efectuado. Así que tengas en cuenta, de muchas cosas que pudo haber contado el autor sagrado, guiado por el Espíritu Santo, él seleccionó unas historias para contar aspectos del carácter del Señor y cómo se relaciona con el pueblo. Así que tenemos que ver esos detalles porque importan, porque tienen elementos que nos están contando
una historia detrás de la historia que nosotros vemos a simple vista. Es un trabajo de observación, pero recuerden que tenemos que ir luego profundizando y entendiendo el significado. Nos está apuntando a una necesidad que finalmente se cumple en nuestro Señor Jesucristo para nosotros en el tiempo de hoy, que ya no pertenecemos a este antiguo pacto, sino al nuevo pacto en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, continuando, mis hermanos, con esto de la narrativa del Antiguo Testamento, vamos a ver estos tres elementos o estas tres reglas de oro para poder interpretar, para poder leer de manera asertiva lo que viene siendo el Antiguo Testamento en cuanto a la narrativa del Antiguo Testamento, para ser más específicos. Y en primer lugar, aunque esto no es el orden que tenemos que hacerlo, simplemente este fue el orden en que lo estoy enseñando. Ahorita cuando vayamos a aplicarlo lo vamos a hacer prácticamente al revés. Vamos a empezar por la regla, por el punto C y vamos hacia arriba. Simplemente que el punto C, como he sido más, lo he mencionado casi todo el tiempo, se ha mencionado más, quise dejarlo de último, ¿ok? Pero una regla fundamental es que nosotros en las historias, en las narraciones, encontramos algo que se conoce como la trama. Casi todas las historias están vinculadas a una trama. Una trama tiene un arco, es el arco argumental, es decir, lo que ustedes normalmente resumimos en los cuentos como el inicio, el nudo y el desenlace. Pero la trama tiene, o en considerar esta trama, cuando estudiamos la narrativa en el Antiguo Testamento, tiene un par de elementos que deberíamos considerar. Y aquí quiero que usted me siga viendo cada uno de ellos. En primer lugar, toda historia nos presenta un escenario o una ambientación. Inicia a través de una situación muy particular, muy peculiar. Entonces nos muestra dónde estamos y quiénes están en la historia. Siempre vamos a ver algo. Se encontraban en tal lugar este y este fulano. Ahí nos da el ambiente, nos da el contexto, digamos, geográfico, el contexto donde está la historia desarrollándose. ¿Ok? Pero luego se nos va a presentar un conflicto. Toda historia, toda trama tiene un conflicto que se desarrolla, que se presenta, que salió mal, alguien pecó, hay hambre, hay guerra. ¿Qué situación distinta, qué situación difícil va a enfrentar allí el personaje o los personajes o las personas que están allí en esta historia? Luego vamos a encontrar como punto álgido, y hágase de cuenta como si fuera una pequeña montaña, ¿no? Una curva hacia arriba, donde encontramos en el inicio, en la parte de abajo del valle de la montaña, la parte así de abajo, nos encontramos con que es la ambientación. Luego vamos subiendo la montaña y se nos presenta el problema. Necesitamos que ese problema se solucione, pero hay un punto de clímax, el punto más álgido. Cuando llegue ese punto, algo tiene que cambiar, algo tiene que suceder. No solamente que vemos el problema, sino que se encontramos parte de ese problema nos lleva a esta situación. Si el problema se desarrolla de tal manera, va a desembocar en este asunto. Pero si pasa lo contrario, va a ser otro asunto. Entonces, luego lo que tenemos que encontrarnos de ese momento de clímax es la resolución o la solución al conflicto. Para luego la historia desciende hacia una nueva ambientación o hacia una nueva comienzo, un nuevo ambiente, un nuevo escenario para que la historia se desarrolle o para una nueva historia, ¿okay? Para que continúe un nuevo aspecto. Entonces, en el conflicto es que salió mal, pero en el clímax es el punto de máxima tensión donde parece que todo está perdido, donde parece que no hay marcha atrás, donde parece que todo se va a perder. Para poner un ejemplo, que una vez lo vimos, recuerdo en el libro de Génesis, hace ya bastante tiempo cuando estuvimos en la predicación en el libro de Génesis. ¿Recuerdan ese momento cuando Abraham dice que es su hermana y se la llevan? Era su esposa, pero se la llevan y nosotros decimos, ¿qué va a pasar? Es la gran pregunta y el gran conflicto es, se llevan a su esposa, ¿qué va a pasar con la simiente? ¿Cómo van a ser la simiente? Ese es el punto que demostramos allí de asunto. Si Abraham entrega a su esposa, el problema que está presentando ahí es que Abraham puede morir. Si Abraham muere, no hay simiente. ¿Cuál es la solución? Él se inventa una solución. Y entonces ahí viene el momento climático, el punto de no retorno, el punto donde parece que todo va a estar perdido. Se han llevado a Sara. ¿Qué pasará con la simiente? Y entonces viene la solución en el Señor. Envía un sueño para luego presentarnos un nuevo ambiente. Termina Abraham estando en paz con esa gente. Así como funciona este asunto de la trama. Entonces la resolución es cómo interviene Dios para salvar el día o cómo se soluciona el problema, usualmente Dios interviniendo, pero a veces vemos que también hay determinadas soluciones en el conflicto y luego se nos presenta un nuevo escenario, una nueva ambientación, que es una conclusión que da paso a una nueva historia. Así que esta es como en nuestra regla de oro que estamos viendo es
encontrar la trama, encontrar el arco argumental. Hermanos, esto no funciona en una carta. Por ponerle un ejemplo, porque en una carta es un discurso, está simplemente la persona argumentando algo. No podemos ver una trama, pero en las historias, en las narraciones, sí que esto es muy bueno poder tenerlo en cuenta. Hay otro asunto que podemos hacer también y es simplemente dos personajes están conversando y la conversación nos manifiesta los puntos difíciles de lo que se está gestando. A veces no quiere decir que todas las historias tengan trama. Hay historias que se muestran simplemente el momento de un diálogo entre dos personas. Y probablemente ahí hay un conflicto y demás elementos, pero tal vez no se vea todo lo que se ve aquí. Pero la gran mayoría de las historias o la narrativa del Antiguo Testamento tienen una trama. Y lo vamos a ver ahorita cuando hagamos el ejercicio con Josué capítulo 1. Ahora, siguiendo con las otras reglas de oro que hemos estado estudiando, mis hermanos, tenemos también la de observar los personajes, como decía ahorita. Usted tiene que observar los personajes para que usted pueda ver si de pronto entre ellos hay un contraste o hay similitud, si están conversando entre sí, qué se están diciendo, hay alguna disputa, hay algo que estén hablándose para confiar, hay algún aspecto entre ellos que se esté viendo. Así que los autores bíblicos rara vez señalan de que un personaje sea bueno o malo. Salvo cuando nos encontramos en los libros de los reyes o de crónicas, ¿no? Que nos dice que fulano hizo lo malo ante los ojos del Señor. Algunos aspectos de Génesis. Pero habitualmente simplemente nos presentan el personaje y nosotros descubrimos que es malo por su acción. La gran mayoría de veces son las acciones las que descubren que un personaje sea malo o tenga una buena intención. Así que las acciones tenemos que estar viendo y contrastarla para mostrar cómo el personaje que se supone que teme al Señor, cómo se comporta, y aquel que no teme, cómo se está comportando. Y ese tipo de cosas nos ayudan a también entender la dinámica que se nos está presentando en ese momento en nuestra historia. Pero también encontraremos como una regla C o como una regla, otra de las reglas de oro claves en nuestro estudio de la narrativa del Antiguo Testamento, es que el contexto histórico es fundamental. Es decir, importa mucho en qué periodo de la historia se está encontrando el pueblo de Israel. Por ejemplo, en el libro de Josué nos vamos a encontrar que es posterior a la muerte de Moisés. Josué viene posteriormente a la muerte de Moisés y el desafío es que ellos van a entrar a la tierra prometida para conquistarla. Así que hemos tenido que pasar por los 5 primeros libros de la Biblia para entender ese contexto de allí, para poder entender Josué. Así que Josué es consecuente a lo que hemos visto en Deuteronomio. De hecho, en todos los demás libros del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia. Pero al menos Deuteronomio es clave, fundamental para poder entender la dinámica de lo que ha estado viendo el pueblo. Seguramente también aspectos de Éxodo para conocer cómo Josué se nos presenta en ese libro y en todos los anteriores, en todos los que siguen después de Éxodo, perdón. Entonces, es importante para entender en cuenta la figura histórica de importancia que tiene Josué en el desarrollo de la historia de nuestro Señor en su palabra, de cómo Él se revela en su palabra. Así que importa mucho el poder entender ese contexto histórico. Habiendo dicho todo esto, mis hermanos, vamos a ponerlo en práctica. Vamos a hacer un laboratorio bíblico, laboratorio práctico en Josué capítulo 1. Así que vamos a estar aplicando cada una de las reglas. Vamos a aplicar la regla C, el contexto histórico, la regla B, que son los personajes, y la regla C, que es encontrando la trama. Como les decía ahorita, el contexto histórico es que esto acontece después de la muerte de Moisés. De hecho, el versículo 1 nos lo dice. Usted lee Josué 1 y dice que estas cosas acontecen después de la muerte de Moisés. Entonces tenemos que ubicarnos en el tiempo quién era ese Moisés. Porque Moisés es un personaje importantísimo en la historia de la revelación bíblica. Moisés es que el Señor lo utiliza como el libertador, como aquel que liberta a su pueblo de la esclavitud en Egipto para conducirlos a la tierra prometida. Estuvo con ellos durante esos 40 años del peregrinaje para conducir a una segunda generación a la tierra que el Señor les había prometido. Tierra que ellos esperaban que el Señor les diera, pero que no iba a ser por medio de Moisés que se la daría, sino a través de Josué, que empezarían a conquistarla. Así que es importante entenderlo. Moisés es un personaje que ha estado con el Señor y ellos han visto a Moisés caminar, andar con el Señor. La gran pregunta entonces será, ¿Josué también estará con el Señor? ¿Josué será un personaje que seguirá con el Señor? ¿Ocupará el mismo lugar de que el Señor le hable con él y que él tenga que
ocuparse de venir a ser como un mediador entre el pueblo y Dios? ¿O será que su ocupación será otra? ¿Será que su ocupación será solamente estrategia militar porque es lo que necesitan ahora para conquistar la tierra? El que se ha leído el libro sabe cuál es el rol que va a ocupar en este caso Josué, pero quienes no lo hayan leído, estas son las preguntas que nos vamos a tener que hacer. Si este Moisés representaba a esta persona que el Señor utilizaba para traer la ley a su pueblo, ¿cuál será el rol entonces de Josué? Entonces, eso nos va dando también un marco allí de referencia hacia nuestro texto. Ahora, aplicando la regla B, la de los personajes, nosotros vamos a encontrarnos que el autor va a ser prácticamente una comparativa constante entre Josué con Moisés. Porque mientras Moisés se nos dice que está muerto, Josué por lo contrario está vivo. Pero mientras Moisés en un principio se nos mostró como temeroso, pero luego pudo estar en el poder del Señor libertando a su pueblo y venciendo, Josué se nos presenta ahora también lleno de miedo, lleno de temor. La pregunta es, ¿estará el Señor con él como estuvo con Moisés? Y evidentemente en el versículo 5 vamos a encontrar que el Señor se lo dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Entonces es una comparativa que el Señor está haciendo y tiene sentido, porque el pueblo ha visto un único líder visible de parte del Señor que es Moisés. Aun cuando tenían a Aarón como sacerdote, pero el líder que estaba haciendo que el Señor estaba utilizando era Moisés. Y ahora que Moisés no está, queda Josué. ¿Estará también el Señor con nosotros? ¿Estará con Josué como su siervo? Y esa es la gran pregunta y el Señor desde un principio le va a decir, así como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Así que el poder no residía en el currículum que tenía Moisés. ¿En qué tan importante era Moisés? Sino en la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y por eso el Señor le mandó a construir un tabernáculo para que supieran que Él estaba con ellos. El Señor presente con ellos. Y ahora le dice, yo también voy a estar presente contigo, te voy a utilizar. Así que la importancia no recae sobre el líder humano, sino sobre el Señor, que es quien no cambia. Cambia el líder, Moisés va a morir, pero el Dios que sostiene a su pueblo no muere. Y eso debe ser una gran verdad para nosotros asentarnos, pero también para aquellos que somos líderes o pastores de un pueblo. Saber que nosotros no somos indispensables, el único indispensable es el Señor. Y allí tenemos que apuntar al pueblo que el Señor nos da la oportunidad de servirle. Así que la gloria es de Él, no es nuestra. Ahora, aplicando las reglas número C, la que tiene que ver con la trama, mis hermanos, aquí voy a ir rápidamente para poder observar todos los elementos que hemos estado viendo. En cuanto al escenario y a la ambientación, ¿dónde estamos y quiénes están allí? Bueno, estamos frente al río Jordán. Y los personajes son Dios, un pueblo gigante al otro lado y un nuevo líder que está atemorizado y que se llama Josué. Josué tiene miedo por la tremenda tarea que tiene. ¿Por qué lo sabemos? Porque el Señor le va a decir un montón de veces, no temas. Y Dios no le va a decir a alguien, no temas, que no está asustado. Así que él tiene temor por la tremenda empresa que tiene por delante para realizar. Pero el Señor le dice, no temas. En segundo lugar, vemos un conflicto. Y la pregunta que decíamos ahorita que podría tenerse en cuenta en cuanto al conflicto es, ¿qué salió mal? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hay de malo? Bueno, lo que ha sucedido es que el líder que lo sacó de Egipto está muerto. Ellos tienen ahora que conquistar una tierra que tiene grandes personas. Son gigantes muchos en esa tierra. Y tienen que cruzar un río. Y su nuevo comandante tiene miedo. Ese es el gran problema. Ese es el conflicto aquí. Tienen ellos que ir a la tierra prometida a conquistarla. Hay gigantes allá. Su líder ha muerto y el que sigue tiene miedo. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, la parte de climas allí es la que vemos en el versículo Dios. Dios le da una orden. Levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Esa es la tensión al máxima. ¿Qué va a hacer Josué? ¿Va a huir o va a cruzar? Tiene miedo, tiene una tarea por delante. Quien lo estaba liderando se ha muerto. ¿Dios va a estar con él? Allí vemos ese asunto. ¿Qué hará Josué? ¿Pasará al otro lado y guiará al pueblo? ¿O se quedará acá porque el temor no lo dejará? Y Dios entra a solucionar el problema. ¿Cómo interviene Dios? Dios termina dándole la solución a Josué. Le dice que el éxito depende de dos cosas. Que el Señor está presente y que Él medite en la ley y la guarde. Tú necesitas guardar mi ley. Tú necesitas meditar en ella día y noche. Y yo te voy a dar éxito en esta tarea. Este es un texto que muchas veces se ha utilizado y sacado de contexto. Somos como Josué. Y cuando tenemos temor, léete la Biblia de arriba abajo, de abajo arriba.
día y noche. Medita en ella y verás cómo todas las cosas te van a salir bien. Y el Señor se lo está diciendo es a Josué en un contexto particular. Sé fiel, yo estaré contigo, yo te daré la victoria para que conquiste la tierra que te he prometido. Es esa historia que nos está presentando allí. Es el contexto que se nos está mostrando. Dios simplemente lo que está haciendo es fiel a su promesa, fiel a un pacto. Nuestras empresas no están ligadas a un pacto que el Señor haya hecho con nosotros. Tu negocio no está ligado a eso. De modo que tomar este texto y querer aplicarlo a nuestro asunto particular diciéndole, Señor, tú vas a darme éxito en esto porque yo estoy día y noche recitando tu palabra y tú estás conmigo porque prometes estarlo. No, mis hermanos. El Señor había prometido a su pueblo darle una tierra por heredad. Y a esa tarea comisionó a Josué para que lo hiciera. Y Josué tiene miedo y Dios le dice, simplemente yo te voy a dar éxito, pero tú tienes que serme fiel a mí. Y es lo que el Señor le va a estar demandando. Así que fue una empresa, una labor que le dieron a él en particular. Nosotros tenemos en cambio por delante un llamado a hacer lo que el Señor nos llama a hacer fielmente a Él. Pero no tenemos garantía de que nuestros trabajos y nuestros emprendimientos tengan éxito simplemente porque tomemos una historia que está contándonos un momento, una narración que nos está contando un momento histórico de cómo el pueblo terminaría teniendo territorio heredado porque el Señor estuvo con este siervo. Luego después de esto se nos presenta un nuevo escenario y es el camino que se nos prepara para continuar luego hacia el desarrollo de la siguiente historia. Los versículos 10 y 11 nos dicen, preparaos comida porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán. Así que ahí, después de que Dios da la solución al problema, entonces ya Josué viene y le habla a la gente para decirle vamos a prepararnos, para luego movilizarnos a conquistar la tierra, porque el Señor ha prometido estar con nosotros. Así que ahí vemos básicamente este aspecto de la trama, ¿no? Aplicando la regla C de la trama. Así que vamos a aterrizar lo que hemos visto el día de hoy. Volviendo a nuestro tablero de la escuela dominical, si leemos Josué 1 buscando héroes humanos, nos frustraremos. Terminaremos pensando que necesitamos generar valentía desde adentro para conquistar nuestros problemas personales. Pero si lo leemos como narrativa histórica, descubriremos al verdadero héroe, el Dios que no abandona a su pueblo aunque el gran Moisés haya muerto. El Dios que usa un líder atemorizado para llevar a su pueblo a la tierra prometida. Un Dios que usa a uno para llevar a su pueblo a que venza juntamente con él. ¿A quién le recuerda? A un siervo, una vez más, un siervo que fue utilizado por Dios para que condujera a su pueblo y recibiera la victoria que él iba a liderar. ¿No recuerda a nuestro Señor? Nos está apuntando a Él. Nos está apuntando a Él. Así que deja de leer el Antiguo Testamento como un espejo para buscar tu propio reflejo. Tú no eres Josué enfrentando gigantes. Lee más bien la narrativa del Antiguo Testamento para admirar la fidelidad inquebrantable del Dios que nos ama. Ver cómo el Dios cuida y guarda a su pueblo y cómo el Señor lo llama cuando el pueblo se está desviando, cómo el Señor le llama que se vuelva a Él. Y cómo cuando el pueblo no se quiere arrepentir, el Señor termina llevándolo a que reciba las consecuencias de sus actos. Así que tenemos que observar a un Dios que está todo el tiempo siendo fiel a su pacto, fiel a sus promesas. Y eso nos debe dar descanso a nosotros, porque hoy en Cristo tenemos promesas y podemos esperar que el Señor también las cumpla de manera fiel. Mis hermanos, para concluir con nuestro tiempo de clase del día de hoy, vamos a tener la siguiente tarea, así que usted la puede hacer para el día de mañana. Así que, bueno, aquí están estas dos frases que dijo ahorita. Deja de leer el Antiguo Testamento como un espejo para buscar tu propio reflejo. Yo soy Josué enfrentando a mis gigantes. No, léelo como una ventana para mirar la fidelidad inquebrantable de tu Dios. Y esta es la tarea. En la próxima clase les voy a entregar algunas preguntas claves, como vimos también en los evangelios. Vamos a tener algunas preguntas claves para hacerle en cada uno de los elementos del método Costa. Vamos a estar utilizando algunas preguntas claves para tener en cuenta en cuanto al contexto, la observación, el significado, la teología bíblica y la aplicación. ¿Ok? Así que la vamos a ver en la próxima clase. Pero como tarea, vamos a avanzar ahora al capítulo 2. Así que lean la historia de los espías y Rahab que está en Josué 2. Léase todo el capítulo 2. Y lo que necesito es que busquen allí sorpresas. ¿Ok?
¿Qué es lo más escandaloso o sorprendente acerca del personaje que Dios decide salvar en este capítulo? ¿Qué es lo más sorprendente allí? ¿Qué es lo que encontramos como lo más increíble allí? Así que anote eso, téngalo allí presente y lo vamos a estar viendo el día de mañana. Así que, mis hermanos, vamos a orar, pidiéndole al Señor que por su gracia y misericordia nos conceda un día donde podamos seguir adorándole, pero también agradeciéndole por este tiempo que nos permite de estudio en su palabra. Bendito y buen Dios, te doy gracias por tu gran misericordia y bondad, mi Señor. Gracias por sostenernos y bendecirnos. Y gracias por darnos este nuevo día para vivirlo, Señor. Queremos honrarte y bendecirte a ti en todo cuanto hagamos. Que tú seas exaltado y glorificado, Señor, en cada uno de nuestros asuntos. Prepara hoy, Señor, este día para que nosotros no olvidemos por quién vivimos, para quién, Señor, o buscando la gloria de quién, Señor, hacemos todo lo que hacemos. Así que guíanos, Señor, para serte fieles. Ayúdanos, Señor, también a poder seguir estudiando tu palabra, para que podamos también nosotros vivir conforme a ella y para que podamos leer todas estas historias de manera coherente con tu revelación. Que seamos fieles, Señor, a lo que tú en tu palabra nos enseñas, a lo que tú en tu palabra nos guías, Señor, a nosotros poder entender. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu gran amor. Amén. Mis hermanos, el Señor les siga bendiciendo a todos, que su favor y gracia sea con ustedes y que puedan tener un gran día y que honren al Señor en todo. Fuerte abrazo. Dios me les bendiga. Bye bye.